Manual de Derechos Humanos aplicados al contexto penitenciario. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. El Cuerpo de Seguridad Penitenciaria. Las personas privadas de libertad deben ser tratadas con dignidad y respeto, en un ambiente igualitario y justo, principios fundamentales que cumplen los agentes de seguridad penitenciaria en el ejercicio de su trabajo. Hombres y mujeres, técnicamente formados, comprometidos con su labor y con los objetivos del sistema penitenciario, enmarcado en la normativa constitucional, legal e internacional. Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, vigilantes del orden, garantes de derechos. El sistema penitenciario en el Ecuador experimentó cambios importantes a lo largo de los últimos años, orientados a promover la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, bajo una línea transversal caracterizada por dos ejes: seguridad y vigilancia. El Cuerpo de Seguridad Penitenciaria forma parte del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y está conformado por agentes que se encargan de mantener el orden y el control en los centros de rehabilitación social, como también de la custodia y seguridad de las personas judicializadas penalmente. Se responsabiliza por el traslado de las personas privadas de libertad a establecimientos de salud, dependencias judiciales y centros de rehabilitación social. El cumplimiento de sus funciones se enmarca en la ética, el valor y el respeto a los derechos humanos. La función que cumplen los agentes de seguridad penitenciaria es esencial para el modelo de gestión penitenciaria. Por un lado, es su obligación brindar seguridad en todas las fases de la rehabilitación y reinserción social, y por otro, deben, a través del ejercicio de su trabajo, garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Para ello, es su obligación conocer la normativa constitucional y legal en materia penitenciaria, mantener el orden y control de los centros de privación de libertad, tratar a las personas privadas de libertad y visitas con respeto, de manera humana y justa, evitar que las personas privadas de libertad evadan los filtros de seguridad o se fuguen, garantizar la seguridad de todas las personas privadas de libertad, apoyar en la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, y permitir a las personas privadas de libertad la oportunidad de aprovechar su tiempo libre. El concepto de seguridad penitenciaria. Todas las acciones preventivas, de control y custodia, que permitan el desenvolvimiento de las actividades relacionadas con la rehabilitación social y la administración de los centros de privación de libertad, dirigidas a garantizar la integridad de las personas e infraestructura a efecto de mantener el orden. Para que la seguridad penitenciaria sea eficiente y eficaz, se requieren dos condiciones mínimas: contar con personal capacitado y tener el material logístico adecuado. Revisión corporal. La revisión corporal es un procedimiento habitual y necesario para prevenir la introducción, posesión o traslado de materiales y objetos no autorizados, prohibidos e ilegales en los centros de privación de libertad. Sin embargo, la revisión es un procedimiento estricto, apegado al respeto e integridad de las personas, sean estas privadas de libertad o visitas,
Todas las revisiones corporales deben ser realizadas en condiciones de absoluto respeto, sin vulnerar la privacidad y/o pudor de la visita. La revisión corporal la realiza una persona del mismo género. El procedimiento para la revisión corporal exige que la misma no sea intrusiva. No debe haber contacto o tocamiento directo con los genitales de la persona sometida a revisión, a la que además no se le debe solicitar desprenderse por completo de su vestimenta. Tanto las personas privadas de libertad como las visitas con orientación sexual e identidad de género diferente deben cumplir con los procedimientos de revisión corporal. El personal de seguridad que realice esta función preguntará la orientación sexual o identidad de género de la persona. De acuerdo a la respuesta, se establecerá si la revisión corporal o cacheo lo realiza un hombre o una mujer. No se realizarán comentarios, ni tampoco se emitirán juicios de valor, ni expresiones discriminatorias que hagan alusión a la orientación sexual de las personas. El trato es igualitario y respetuoso. La actuación de los agentes de seguridad penitenciarios será profesional en todo momento. De presentarse casos de presunción razonable que indiquen la introducción de elementos, objetos o sustancias prohibidas en cavidades corporales íntimas, los agentes de seguridad reportarán a su inmediato superior y al director o directora del Centro de Rehabilitación Social para solicitar el apoyo de profesionales de salud, médico o paramédico calificado, para que cumpla la revisión corporal de forma profesional. Finalmente, las revisiones corporales deben hacerse en habitaciones especialmente adecuadas y diferenciadas, según el género, en condiciones higiénicas correctas y bajo la expresa prohibición de filmar o fotografiar la revisión. Recuerde que este procedimiento es altamente sensible. Está en juego la dignidad, integridad física y psicológica de las personas. Revisión de paquetes. Los paquetes que lleven consigo los servidores públicos, las autoridades, los agentes de seguridad, los abogados y las visitas de las personas privadas de libertad en los horarios correspondientes serán puestos a la vista de los agentes de seguridad penitenciaria, responsables en los filtros. Ellos realizarán una cuidadosa y meticulosa revisión de los objetos. Objetos prohibidos. Armas, objetos cortopunzantes, celulares, cámaras fotográficas o de vídeo, grabadoras de voz, artefactos eléctricos, artículos de vidrio, gafas para el sol, gorras, sombreros, viseras, paraguas, alimentos, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fósforos y encendedores, joyas, bolsas o fundas, dinero, material pornográfico, bebidas alcohólicas. La revisión de paquetes es un procedimiento obligatorio para prevenir la introducción de elementos prohibidos e ilegales a los centros de rehabilitación social, elementos que están debidamente especificados en los procedimientos de seguridad. Cuando existan indicios razonables para sospechar el ingreso a los centros de rehabilitación social de objetos y/o sustancias prohibidas, el personal informará a su inmediato superior, el particular, quien procederá a ejecutar las medidas protocolarias correspondientes para estos casos, estipulados en la ley. Revisión y registro de ambientes. La revisión y registro de ambientes es un procedimiento que permite prever y neutralizar situaciones que representen un riesgo para la integridad de las personas privadas de libertad o para las instalaciones de los centros de rehabilitación social. Ejemplo, existencia de túneles, sustancias tóxicas, armas, teléfonos celulares, etc. Hay dos clases de registro de ambientes, los de carácter ordinario o de rutina y los registros extraordinarios. Los operativos de registro lo deben realizar agentes de seguridad penitenciaria seleccionados, tomando en cuenta un perfil que analizará su integridad personal, energía, ética y disciplina. El personal de seguridad que participe en la revisión y registro de ambientes será rigurosamente controlado antes y después del ingreso a las áreas establecidas. Es importante que en los procedimientos de revisión de ambientes, celdas o áreas específicas se encuentre presente la persona privada de libertad. Recuerde que el trato debe ser respetuoso. La firmeza en el procedimiento no exime el ejercicio de los derechos humanos en todo momento. Conducción y traslado de personas. La conducción y traslado a las personas privadas de libertad tiene como finalidad movilizar a las personas privadas de libertad, bajo custodia,
de un espacio físico a otro, como por ejemplo diligencias judiciales y/o hospitalarias, así como también actividades extraordinarias fuera del centro de rehabilitación social debidamente autorizadas por los servidores públicos responsables, las cuales son temporales y con retorno. El traslado tiene como finalidad custodiar y desplazar a las personas privadas de libertad de un centro de privación de libertad a otro. Estos centros pueden estar ubicados en la misma provincia o en diferentes provincias. La seguridad durante la conducción y traslado tiene como finalidad que la persona privada de libertad no se fugue, no ataque a sus custodios, no atente contra la vida de ninguna persona, no atente contra la integridad física propia, sea entregado en perfectas condiciones físicas y mentales al lugar de destino. Procure no exponer a la persona privada de libertad de manera pública. No exhibir a las personas. Utilizar siempre los grilletes. Mantener la reserva. Evitar aproximaciones. Los procedimientos de seguridad establecen que su principal objetivo es neutralizar las fugas durante los traslados. Es importante mantener las medidas de seguridad, para lo cual se utilizarán las esposas o grilletes de seguridad. El día y la hora del operativo se mantendrán en reserva. No se permitirá la aproximación de personas desconocidas durante el operativo. Antes, durante y después del procedimiento, los agentes de seguridad penitenciarios garantizarán el respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas privadas de libertad. Uso progresivo de la fuerza. El uso progresivo de la fuerza es un recurso necesario que se implementará paulatinamente siguiendo claros principios. Se aplicará el uso de la fuerza bajo el mandato de la normativa constitucional y legal, y únicamente cuando no quede otro recurso. La necesidad de aplicar el uso de la fuerza debe ser evaluada por el personal de seguridad en base a un análisis de la situación y del contexto. No es un recurso de uso indiscriminado. Según el nivel de amenaza o la gravedad de la situación, se aplicará la fuerza en proporción y duración a los eventos que se pretende controlar. Una vez superada la situación, se dejarán de aplicar las medidas de fuerza y se intervendrá inmediatamente a las personas heridas o que presenten cuadros críticos a fin de que reciban atención médica y contención psicológica. Los niveles de resistencia de las personas privadas de libertad deben ser evaluados antes de hacer uso de la fuerza. Básicamente, se reconocen los niveles de resistencia pasiva y activa. La resistencia pasiva se caracteriza porque no hay agresión física de las personas privadas de libertad. Se puede manejar con herramientas de fuerza preventiva. La presencia de los agentes de seguridad correctamente uniformados y la verbalización para disuadir de su actitud es suficiente en este nivel. La resistencia activa se caracteriza por la reducción física del movimiento y si el nivel de resistencia es agresivo y agravado. Donde hay riesgo para la integridad de personas, es justificable el uso de fuerza potencialmente letal de manera progresiva. Nuestro compromiso. La creación del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria es parte vinculante de la política pública de seguridad ciudadana y prevención del delito. Su ejercicio responde al compromiso social e institucional y obedece a la creciente necesidad de apoyar los procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad en el marco del respeto a los derechos humanos. Profesionales formados y capacitados que tienen claras sus obligaciones. Servidores y servidoras comprometidos con el proceso de cambio y transformación del país. El camino es la ética, valor y respeto hacia la excelencia. Recordemos que somos los llamados a instaurar y mantener el orden con respeto y firmeza. La autoridad no se ejerce con violencia, sino con razón y transparencia. Las personas privadas de libertad han sido sentenciadas y condenadas. Nosotros no somos los llamados a aumentar el castigo. La labor diaria del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria debe ajustarse a un estricto respeto a los derechos humanos, el cumplimiento correcto y preciso de los procedimientos y reglamentos, la formación constante y la ética en alto, claves para contar con los mejores agentes de seguridad penitenciaria de la región. Esos principios son la base para lograr el respeto institucional, el prestigio y el engrandecimiento de una noble profesión que, como pocas, representa oportunidades reales de servicio y aporte a la sociedad.
sábados, los domingos de 8 a 9 de la mañana. Voces del alma, privados de nuestra libertad, pero no de nuestros sentimientos. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.